estamos transmitiendo reflexiones sobre el ser y el hacer. Es un tema muy delicado, es un tema muy importantísimo y psicológicamente, sin estas partes, ¿cómo explicaría yo? No podemos continuar el camino que Dios nos ha encomendado en esta misión de la vida sobre el ser y el hacer. Bienvenidos, queridos radioescuchas, y sin antes darles un fuerte y caluroso aplauso a todos ustedes por estar sintonizándonos por Cristo Rey Radio Ontario, también con la colaboración desde Colombia. Y bueno, la verdad es que como estamos haciendo el tema de reflexión sobre el ser y el hacer, yo no puedo dejar de ser sin ser lo que puedo ser. Entonces debo ser sincero conmigo mismo y pedirle a todos los radioescuchas que nos envíen un me gusta, un no me gusta, un qué sé yo, un like, una oración especial por estos dos líderes, el padre Pablo Duque, quien antier se encontraba de cumpleaños, y la doctora Jackie Prieto, quien hace una semana también estaba cumpliendo años. Entonces la verdad es que todo es maravilloso con la bendición de Dios, y feliz cumpleaños para estos dos líderes de la misión Cristo Rey Radio TV Ontario, California, y también para todas las personas que se encuentren hoy en su onomástico, mil y mil bendiciones y bienvenidos a este su maravilloso programa. Gracias, muy buenos días para todos los que están presentes en este momento, escuchándonos, y al Padre igual por su querido cumpleaños, y a todos aquellos que hoy cumplen un añito más de vida, pero como decíamos en un momento, mi padre decía que un año menos de vida, porque como tenemos fecha de vencimiento, solo que no la vemos, pero sí, bienvenidos todos a esta sesión, como la hemos denominado, decir reflexiones, porque estamos reflexionando, no estamos imponiendo ningún proceso, ni ningún teórico, ni nada, sino algo que me ha llamado como psicóloga la atención es el comportamiento humano. Y siempre me he preguntado por qué los seres humanos somos así. Entonces de ahí surge la reflexión. Entonces la hemos llamado reflexiones sobre el ser y el hacer. No tiene audio, padre, allá. Sí. Bueno, qué bien. Pues en ese orden de ideas, como lo habla el padre Pablo, no es un día, sino una secuencia. Entonces, cada vez que nos conectemos a nuestro radio TV, Ontario, California, como dice, luego está Suachita y está Bogotá, Colombia, que son los tres espacios que de pronto nos pueden estar escuchando, y cuando se replica, pues más personas. Entonces, continuar con la idea de una pregunta que me hace el padre que me deja, no podría dar una respuesta. Vengo trabajando desde muy niña el desarrollo del ser humano, y ahí es donde podría decir 15 años. En esa época, los 15 años, los jóvenes éramos mocosos, como nos decían los adultos.
Pero entonces, esa invitación de mi padre, ahí sí lo valoro, que hace poco se fue, era que me hacía reflexionar sobre la importancia de leer, y de leer, pero no leer para replicar, sino leer para entender y luego aportar a la sociedad. Entonces, por eso me siento muy privilegiada en formar parte, pues, de este auditorio y más de los invitados, de quienes me hacen la invitación, para poder compartir un poco de esas reflexiones. Habría que mirar ese ser desde dónde. Soy además docente de humanidades y de expresión oral y escrita, que a veces vemos los aprendizajes como aislados. No, el ser humano, para poder pensar, necesita leer y necesita comprender. Si logra comprender esos pequeños sucesos, por eso es tan importante la educación en la primera infancia. Pero más antes, como hemos hablado en nuestro programa, formar a los papás. Porque un papá no sabe que al tener un hijo puede aportar o no a la sociedad. Y hay un autor, Makarenko, que dice que es mejor apostarle a la educación y no a la reeducación. Entonces, en ese orden de ideas, que hago la invitación a todos nuestros oyentes a estar atentos a lo que vamos a hablar. Desde el encuentro pasado se habló sobre ese ser biológico, ser psicológico y ser social. Si como me pregunta el padre Pablo, no podría decir desde dónde, cómo, porque cada corriente trae una historia de ese ser. Entonces, como yo docente de humanidades, lo vengo analizando desde lo religioso, desde lo científico y desde lo político, además, porque somos políticos por naturaleza. Cada autor que ha llegado a mi vida me hace ver el ser muy complejo. Entonces, por eso respeto a mis queridos psicólogos, pero como psicóloga no podría dar una respuesta por lo mismo. Somos multipluriculturales, como decía uno de mis autores, que es colombiano de la costa atlántica, Orlando Falsborda, cuando empezó a trabajar, él es sociólogo, y como sociólogo empezó a hablar de la investigación acción participativa en mi país y cómo podríamos ir haciendo investigación. Entonces, así es. ¿Cómo se hace investigación? Investigando, pero ¿investigando qué? Entonces yo a los 15 años, o antes de los 15 años, empecé a preguntarme por qué habían tantos hijos sin papás. O luego la otra pregunta era ¿por qué los papás tienen tantos hijos y no responden por los hijos? Luego, con el tiempo, fue que empecé a preguntarme por qué las mamás no se forman para ser también mamás, ya que quedan en cabeza de los hijos, porque se supone que los hombres, independiente de que sea amor, sea encuentro fugaz, no sé cómo tampoco llamarlo, porque vengo trabajando hace buen tiempo sobre educación sexual y construcción de ciudadanía, y pues sería también un tema muy complejo para entrar a decir si eso no es amor o quién le dio el nombre a los hijos de llegar al mundo. Entonces, para no alejarnos de lo que estamos hablando, sino como ir haciendo esos lazos de vinculación, cuando ya empecé a darme cuenta de que no hay una respuesta, entonces empecé a adentrarme en lo social, en los 4 ejes que empecé a mirar. Primero fue la religión. Vengo igual formada por principios religiosos, independiente del enfoque, y mi madre, pues ella es muy dada a sus encuentros, igual a sus misas, a ir a hacer voluntariado. Siento que mi profesión se la debo a ella. Y cada vez que consigo un pinito o algo, le digo, gracias madre, porque sin ser una profesional y sin haber terminado estudios en la época que fue mamá, nos enseñó a tener principios, valores, a respetar las leyes ahí sí como ella dice, de la ley de Dios, pero si uno mira la ley de la naturaleza también tiene leyes, y soy docente también de ambiente, del desarrollo humano, y la protección del medio ambiente, lo que en otras universidades se llama responsabilidad social. Entonces, si analizamos, el ser humano es eso, un pensamiento global, por eso es importante leer y contextualizar, porque lo que el padre Pablo decía, yo trabajé 8 o 9 años en Soacha, soy de Soachuna por nacimiento, pero me he formado el 90% en la ciudad de Bogotá, y donde aún resido y donde les estoy hablando. Entonces, vamos a ver ahorita al análisis de un libro
que quiero que si hay preguntas o demás, como el padre decía, no solamente le dé me gusta, sino vamos a hacer eso que se llama psicoterapia. Alguien decía, en estos momentos de angustia, de incertidumbre, ¿es necesario ir al psicólogo? Siempre hay que tener a alguien que nos escuche. ¿Y quiénes fueron los pioneros? La iglesia fue la primera que empezó a escuchar esas angustias, necesidades y problemáticas de la gente. Después de la historia así muy abismal, surge pues la psicología, gracias a la filosofía, y con base en ese orden de ideas es donde empieza la psicología a preguntarse por esa pregunta que me hace el padre Pablo, que ese sería el ser. Yo dije, pero si la psicología está en ese análisis todavía porque hay bastantes corrientes, empezó primero la conductual, luego la cognitiva conductual, y así sucesivamente ha venido dándose un montón de nombres a cada vez que la psicología encuentra al hombre. Entonces, yo soy psicóloga social comunitaria. Me desempeño en lo social por mi perfil, pero social no quiere decir que uno vaya solamente a las barriadas, sino social hacer también referencia a cómo los seres humanos se relacionan. Eso social, ¿qué es lo que lo hace? Y hay una pregunta que en las cátedras a veces le dicen, ¿el ser es social por naturaleza? Y hay varios autores que lo dicen. Luego lo profundizaremos cuando lleguemos a ese momento. Y en ese orden, igual si es social o no, cómo se da en esas relaciones. Y ahí es donde viene la importancia de saber quién soy sin importar el enfoque psicológico. Y entonces decíamos, ¿necesitamos ir al psicólogo? Siento que es más como hacer catarsis, se usa el término hace muchos años. Entonces, ¿yo cómo hago catarsis? Puede ser un amigo, puede ser el padre de sus iglesias o la persona que usted considere de confianza, pero hay personas que se van capacitando para dar respuestas o aportar en ese desarrollo humano. Y nosotros los psicólogos, desde ese enfoque, es donde generamos, pienso yo, acciones para decirle al paciente o a la persona que acude a nosotros qué decisiones tomar para que le ayude. No qué hacer, sino le ayuda a pensar sobre esas situaciones. Entonces, hago un pare para todos los que nos escuchan. Dejemos de compararnos, como le decía la anterior, con lo del sujeto psicológico. Somos diferentes. Dejemos de mirar, yo quiero ser igual. No, aprendamos a identificar quiénes somos, qué queremos y para dónde vamos, que es una pregunta casi igual a la que el padre Pablo hace. Si cada uno hace esa pregunta, yo les traje hoy un libro que me ha tocado hace muchos años cuando empecé la vida académica y preciso, ha generado un interés muy interesante, ahí sí valga la redundancia, un interés muy para el quien lo escucha, Padre Tito y Padre Pablo. Entonces, vamos a generar en este momento, para los que nos están escuchando, es una sesión psicológica a partir de lo que vamos presentando. Entonces, por eso no se pueden separar y estar ahí atentos, pero si ven luego posterior el audio y necesitan hacer preguntas, claro, apunten en un lapicero y cuando nos conectemos, pues ahí serían iniciaríamos la próxima de hoy en 8 con las preguntas que el público vaya haciendo, queridos padres. Doctora Jackie, con todo respeto, antes de dar inicio a la lectura, al video del tema que nos está proponiendo hoy, que me parece muy interesante, me gustaría que nos explicara un poquito más la palabra catarsis. Aquí tengo a una persona que me ha llamado que nos explique más sobre qué es la catarsis en este tema de la psicología. Claro, ahí lo diré. Dentro de la academia dice que en los griegos era como la purificación de las pasiones del ánimo mediante las emociones. Se conoce como liberación o eliminación de recuerdos. Cuando uno hace catarsis, es como yo si tengo un dolor, una pena, me puedo liberar. Entonces, hablando, dice el psicoanálisis luego, porque les contaba que soy de un enfoque psicoanalítico, entonces catarsis sería como esa forma de eliminar o de hablar lo sucedido.
En ese orden es donde es clave, padre. Por eso decíamos que en una época, desde los griegos, se hablaba, era por eso era importante las escuelas, porque en las escuelas era donde la gente podía mencionar o hablar desde donde se quería. Y así es como se ha generado luego en la psicología el término catarsis o psiquiatría. ¿Qué quiero hacer catarsis? Entonces es ir y liberarse, como hablar. Y por eso lo pongo mucho en referencia a la religión, porque son ustedes como padres cuando hacen esas sesiones de escucha a la gente, de oración, se me fue el término, padre, el que ustedes utilizan, para que la gente llegue con... ¿Cómo? Exacto, mira que son conceptos gracias a la persona que preguntó, porque esa es la idea, ir entendiendo en qué proceso es que estamos o cómo es que vamos, pero sería eso, una forma de liberar o de sacar eh, lo que se siente. Todo. Total. No, por eso les decía que el tema en sí es reflexión sobre el ser, porque lo acaba de mencionar padre. Ser niño, ser joven, ser padre, ser profesional, no importa, se es, como el padre Tito también hacía en una parafraseo ahí, que me gustaría que ahora la vuelva a repetir, porque es ese. Entonces, cuando el ser humano, el mundo le pregunta a uno, ¿y usted qué quiere ser? Y yo decía, oiga, le preguntan a uno algo donde ni siquiera uno sabe si está haciendo lo que debe hacer. Pero para no dejar ir lo que el padre Pablo estaba diciendo sobre la catarsis y liberarse, claro, es con mucho aprecio acepté esta invitación con ese fin, padre. Vengo trabajando hace más de 30 años con todas las poblaciones, para no hablar de los estratos, porque los estratos los han colocado nuestros gobernantes para hacer unas diferencias sociales. Pero si nos miramos como Grecia, es una de las ciudades o de pronto de las épocas que más me ha llamado la atención, que a pesar de las diferencias, porque hubo esclavos, claro, alguien me decía, profe, pero es que siguen habiendo esclavos. ¿Quién le dijo a usted que no? Desde que haya prohibiciones, hay esclavitud porque usted realmente no puede hacer lo que quiera. Y si hay normas o leyes, la ley también lo está limitando.
pero ahí es donde valoro lo de los primitivos o los primates, porque gracias a esas, que yo no la llamaría prohibiciones, sino acuerdos que se hicieron para vivir en sociedad, que es lo que empezó a crecer la sociedad y se perdió el respeto a estas normas y leyes, es donde vengo a aportarles desde donde se dé. Entonces, por eso sería súper importante que a través de las preguntas es más fácil orientar el discurso, porque lo que el padre Pablo decía, he trabajado como conferencista a nivel nacional e internacional y trabajo con empresas porque soy psicólogo organizacional también, tengo más de 10 años de experiencia trabajando, haciendo talleres, conferencias, lo que llamamos ahora autocuidado, yo he trabajado mucho ese tema, y liderazgo, motivación, trabajo en equipo, y a veces solo se piensa que es para las empresas, no, para las familias también debe hacerse, para las parejas, que las parejas no solamente se unan para tener hijos, no, es una asociación, es una organización. Y en ese orden de ideas, pues el ser humano es, por eso comento, muy complejo. Entonces mis aportes se irán encaminados pues más a esas preguntas, pero si no hay preguntas, pues lo trabajaré desde esa reflexión, desde qué es lo que concibo yo, pues una psicóloga con unos buenos años antes de graduarme y después de graduarme y con una maestría en desarrollo educativo y social. Doctora Yaquis, usted toca un tema, no sé cómo decirlo, pero demasiado importante. Fíjese nomás, como dice el padre Pablo, fíjese nomás, de esa palabra, catarsis, es donde prácticamente nosotros estamos escuchando Cristo Rey Radio TV, Ontario, California, con la ayuda de la doctora Yaquis Prieto Ortiz, Bogotá, Colombia, y de este humilde servidor, Suacha. Entonces, la parte importantísima para todas las personas que nos escuchen, que nos vean, que se comuniquen con nosotros, es cómo poder en cada uno de los roles que tenemos, niño, niña, joven, adulto, persona, cabeza de familia, padre, novio, amante, lo que sea, es cómo liberarme yo de tantos problemas que tenemos hoy día, sobre todo en esta pandemia, de tantos problemas que ya no podemos, de tantas cargas. Y este es un programa maravilloso, así es que los invito a que hagan las preguntas, a que se comuniquen con nosotros. La doctora Yaquis está precisamente, está pensando en un ofrecimiento que le hicieron de las Europas por allá para un trabajo. Dios le bendiga, ojalá que le salga ese trabajo, doctora. No solamente al ir por allá, sino fíjese nomás, aquí como decimos, desde aquí de Colombia podemos trabajar y podemos ayudarnos por estas plataformas. Importantísimo este tema que tocamos, que es para toda clase de personas, para todos los seres humanos. Así es que no nos dé pena de contar, de averiguar, porque todos necesitamos de una orientación. A veces dice la persona, me mandaron ir al psicólogo. No, yo no voy porque yo no estoy loco. Total. Todo mundo tenemos necesidad de una asesoría, de un psicólogo, de una persona que nos oriente. No hay necesidad de estar loco para ir al psicólogo. Cuando ya nos envían al psiquiatra, es otra cosa diferente, pero más sin embargo, también podemos ir al psiquiatra sin estar locos para que nos ayuden, nos asesoren con tantas cosas que nuestra cabeza, que nuestro ser no nos deja ser lo que podemos ser sin ser lo que podríamos llegar a ser. Uy, esa es. Pues dando orden a ese, les voy a compartir una parte del libro del Principito. Trabajo con niños también, entonces el histrionismo está en esta psicóloga. Entonces, ¿cuál es la idea? Ya comparto pantalla igual para que nos quede una... Ya la está observando, ¿cierto, padres? Listo, este es un enlace que tengo, luego se los comparto también a ustedes para que lo puedan hacer visible en otro momento, para que lo puedan ustedes utilizar en el momento que lo requieran además con sus personas. Cuando empecé a leerlo, decía yo que lo que me gusta de este libro es que es un proceso, como acabamos de mencionar, psicoanalítico. Entonces,
hicimos un recuento así de pronto rápido sobre que la psicología nace de la filosofía. Pero cuando surge la psicología, empieza a hablarse de esas corrientes de qué es, cómo comprende el hombre, cómo comprende ese ser. Y a través de ese surge el psicoanálisis. ¿Qué diferencia hay entre los psiquiatras y los psicólogos? Que los psiquiatras formulan medicamentos, los psicólogos no, porque no somos médicos. Un psiquiatra es médico y se especializa, como conoce el cuerpo y conoce toda la anatomía, la fisiología también del ser humano, entonces decide estudiar psiquiatría para saber qué es lo que pasa en ese comportamiento humano. Y en ese caminar me encontré con el psicoanálisis. Y el psicoanálisis, entonces, es un personaje nombrado por muchas personas. El padre, su creador, es se me fue el nombre, Freud, Sigmund Freud. Entonces, Sigmund Freud habla del psicoanálisis. Y él habla de la historiciddad, que nosotros somos el resultado de esa historia de antes de nacer, durante el embarazo y después de nacer. Este libro va enfocado a eso, a hacer un psicoanálisis. Entonces la invitación, cada uno de los que nos están escuchando, de los que están ahí presentes, y como dijo el padre Pablo, para su seminario, porque puede ser una tarea si los acompaño en otro momento, es no dejar perder ese niño que hay en cada uno de nosotros. Y este libro me evoca ese sentimiento. Cuando yo estoy en espacios o en reuniones o algo, a veces la gente me dice, pero es que yo no la comprendo. Y le dije, claro, es que cuando los adultos crecen, se les pierde ese placer de ser niños. Entonces, si no creciéramos espiritualmente, pues para que me logren comprender, es que usted es lógico, hay un proceso evolutivo, nace, crece, se reproduce y muere, además piensa, pero en ese círculo o en ese ciclo, usted debe evidenciar procesos de madurez. Pero lo que dice el libro o lo que dice el psicoanálisis es que hay momentos que lo marcan a uno. Y cada uno de nosotros, sin importar la edad, yo, por ejemplo, cumplí 57 añitos y cuando la gente me decía, pero no parece, y dije, ay, menos mal, por lo que me gusta lo que hago o amo lo que hago. Entonces, cuando usted se siente a gusto con lo que hace, de pronto alguno de mis oyentes haya escuchado hablar a Facundo Cabral. Facundo Cabral decía, igual que si la gente supiera lo bueno que es hacer el bien, pues cambiarían de profesión los malos. Pues no lo dijo así, pero es una parafraseo que me pasa lo del chavo a veces. Entonces, retomando lo que estábamos hablando, este principito viene enfocado desde un psicoanálisis. Prestemos atención mire, él está del 1900 a 1944. El Principito, como lo hemos visto más de uno, como para los que nos están escuchando, es este príncipe que lo pintan de rizos amarillos y una capa hermosa azul con rojo y una espada. Entonces, ubíquense de una vez cada uno de ustedes en ese niño, ¿quién sería? En la página 2, quien lo escribe le dice el Super I se lo dedica a su amigo y le dice a León Ward. Y escuchemos tan elegante esto que dice: pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una muy seria disculpa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra disculpa. Esta persona mayor es capaz de comprender todo, hasta los libros para niños. Y tengo aún una tercera disculpa. Esta persona mayor vive en Francia, donde siente hambre, frío y tiene gran necesidad de ser consolada. Mas, si todas estas disculpas no fueran suficientes, quiero entonces dedicar este libro al niño que fue, en otro tiempo, esta persona mayor. Todas las personas mayores han comenzado a ser niños, aunque pocos lo recuerden.
Mira tan bonito. Entonces, ¿cuántos de nosotros, en el afán de conseguir dinero gracias al capitalismo ultranza que nos han marcado desde hace muchos años, y se nos ha olvidado esa capacidad de asombro, de divertirnos, de no discutir o pelear con el otro, de ser niños? Acordémonos que los niños en un momento determinado tienen un juguete, pero cuando algún niño se acerca, lógico, eso es necesario, que él diga que es mío. Y cuando el otro le dice que se lo preste, hace una demanda de que no se lo quiere prestar. Pero cuando el niño se queda ahí mirándolo por un buen rato, él le dice, ¿jugamos? O sea que ya se le ha perdido la noción de que el otro entra a ser de pronto un enemigo o puede ser alguien que le quiere quitar su juguete. Porque los niños, hay autores que aún dicen que ellos empiezan a racionalizar después. Algunos autores dicen que después de los 8, de los 12, de la razón como razón, que los niños solo están aprendiendo de los adultos para ser luego los adultos que somos. Entonces, por eso es sumamente importante tanto los papás o futuros papás y los docentes, los formadores de la primera infancia, tengamos mucho cuidado con lo que formamos, porque ellos tienen una capacidad de esponja que todo lo van aprendiendo o guardando. Y luego decimos, los adultos por lo general, ¿quién sabe de dónde aprenderán estos chicos todo esto? Pues de los adultos, por eso hay que ser cuidadosos y valoro además a nuestros abuelos, porque podían sacar a los niños de las conversaciones de adultos. Ahora no, pues como dicen que hay derecho a la libre expresión y libertad de personalidad y demás, entonces han malentendido estos espacios y el niño escucha todo lo que se diga. Y luego cuando el niño hace una mala palabra o dice algo que no es o demás, ahí sí podemos desquitarnos y como me dicen, acuérdense que soy terapeuta, entonces cuando ellos llegan a consulta y me dicen, ¿y por qué nos castigan? ¿Y quién los castiga a ellos si ellos fueron los que nos enseñaron? Vea la capacidad que tienen de reflexión los niños. Entonces, en ese orden, seguimos. Dice, corrijo entonces mi dedicatoria a León Ward cuando era niño. Y es a ese niño que hoy les estoy igual hablando. Este libro tiene 27 capítulos. Podríamos empezar a hacer ese análisis, padres, para irlo haciendo en el transcurso, como que quede unas sesiones de reflexión, para ir haciendo como tareas. Entonces, como estamos haciendo un encuentro psicoterapeuta, entonces con todo respeto les empiezo a hacer la invitación. Empiece a buscar dentro de usted este capítulo que es el primero y yo voy aprovechando como terapeuta y como psicóloga social comunitaria y la experiencia que tengo del comportamiento humano, hacer unas inferencias frente al tema. Rápido entonces, ubiquémonos cuando teníamos 6 años. ¿Listo? Con lápiz y papel si pueden, mucho mejor, porque sería una forma de empezar a liberarnos como dijeron los padres. ¿Qué es lo que vamos a hacer a través de estas sesiones? Identificar, reflexionar y desechar lo que no nos sirva, lo que no nos permita construirnos como seres humanos, lo que ayude, como dijeron los padres, a sanar mi ser interior. Entonces dice, cuando yo tenía 6 años, vi en un libro La Selva Virgen. Ya rápido se ubicaron cuando lean, porque se nos ha olvidado que leer es imaginar. Sin querer interrumpir el espacio, quiero también como compararlo con la vida real. Cuando yo era muy niña, por eso digo que menos mal que en esa época la psicología no tenía tanta influencia, con todo el respeto de mis colegas y de los profesionales, pero los papás podían hablar con carácter y uno le obedecía. Ahora toca ir a decirle a veces a los psicólogos si puedo decirle o no a los hijos para ver qué dicen. Nada, papá es papá, por eso tiene que prepararse para poderle decir al hijo qué hacer. Entonces en esa época me acuerdo que mi papá me dio un libro, yo muy niña, y yo le pregunté algo, no recuerdo qué fue, y él me dio el libro y me dijo, lee y luego hablamos. Los adultos casi siempre dan respuestas sin saber qué es lo que el niño quiere saber. Yo me acuerdo que cuando me llamó al orden y me dijo, muestre a ver, ¿qué leyó? Pues yo no sabía leer, yo le dije tal cual lo que yo leí, o sea, grabé para poderle decir. Y en esa época me dijo, eso no es leer,
eso es repetir el libro. Leer es cuando usted comprenda lo que ha leído. Yo en esa época no entendí lo que estamos hablando en este momento. Entonces yo dije, comprender, ¿y qué será comprender? Segunda sesión, me preguntó, ¿ya comprendió? Y entonces yo en medio de lo malcriada y demás, yo le dije, es que yo no sé qué es comprender. Y tengo de herencia su primer diccionario. Cogió, me lo puso así en la casa y me dijo, pues tenga, a ver, sepa qué es comprender. Pero entonces cuando ya me preguntó, no me preguntó sobre el libro, sino me preguntó sobre qué era comprender. Y entonces yo dije, ay Dios mío, ¿qué fue lo que yo leí? Porque yo leí comprender, pues para pensar que yo pensaba que era comprender. ¿Sí que es bien complejo? Y cuando él luego me pregunta no sobre el libro, sino ¿qué es comprender entonces? ¡Ah! Dios mío, empieza mi corazón todo así a palpitar y yo dije, no, ¿y ahora yo qué digo? Y cada vez él no me sentaba a decir, como dicen de pronto algunos profesionales, de que hay que nada. Algo que he entendido es que la tolerancia a la frustración hace que yo me vuelva más fuerte, porque no tengo todo lo que necesito, sino al contrario, esa tolerancia a la frustración, como lo planteaba Subiría cuando hice mi trabajo de pregrado, es esa capacidad que yo tengo para entender que no todo lo sé, que no todo lo puedo tener, que no todo es para mí. Y ahí fue donde empecé a comprender, por eso me gusta dar comprensión oral y escrita, porque a veces yo leo un libro y creo que sé lo que dice el libro. Otras veces leo y me grabo lo que dice el libro. Y no, leer es comprender, y comprender es lo complejo porque cada uno lo va a leer desde esa experiencia que ha tenido de niño. Entonces, por eso le agradezco a mi padre que a pesar de no haber tenido estudios o títulos superiores ni demás, pero supo enseñarme o guiarnos a ser correctos y a amar la lectura. El padre Tito lo conoció, lo adoro muchísimo porque gracias al padre Tito es que estoy por este caminar. Dime, padre. Su palabra adelante, y luego le hago una pregunta que no puedo dejarla de hacerla. Su palabra adelante, está hablando de Carlos Prieto, su papito. Sí, terminaba en que gracias a esa posición, a esa postura, entonces fue que me permitieron entrar a los grupos que ellos leían. Ellos tenían grupos de estudio, lo llamaban, y se reunían los señores a leer y a cada uno a interpretar el libro. De ahí mi pasión por la investigación, los semilleros de investigación y de generar un pensamiento crítico donde usted también se reúna con familias, con personas, con conocidos a leer y poder interpretar ese mismo libro o ese mismo capítulo para poder llegar a consensos, al menos conceptuales. Porque cada uno, repito, va a tomar la experiencia de acuerdo a su vivencia, a sus experiencias. Ya, padre. Doctora Yaquis, qué importantísimo lo que usted acaba de hacer sobre el ser haciendo. En Colombia nosotros no tenemos una educación buenísima, tenemos una educación mala, donde nos coartan en la niñez, solamente a repetir como loros sin llegar a entender. Ese es un problema, de que prácticamente nos educan, pero no nos forman. No, ni nos educan, padre, solo nos adoctrinan. ¿Cómo es? Nos forman, no nos educan. Perdón, estoy un poquito confundido. No, padre, es que de pronto no es que su merced lo está diciendo bien, sino que yo no, o sea, como soy formadora de formadores, además por eso me atrevo a decir esto. Llevo más de 20 años formando docentes y he sido, pues por eso decía, conferencista de diplomados y demás para formadora de niños, para docentes de primera infancia. Y es que el formar se supone que diría cómo sentarse, cómo ser persona. No, solamente creo, padre, que repiten unos decálogos, no más. En la mayoría, no quiere decir que todos, porque si no, luego me pueden linchar de mi país y luego ya no me vuelven a contratar para generar un pensamiento crítico. No podemos generalizar.
pero sí tenemos formadores o educadores que faltan recibir. Padre, ¿cómo sería que uno de mis inspiradores acá colombiano ha sido Ginás y el Gabriel García Márquez? O sea, ellos hicieron un movimiento hace muchos años para poder transformar la educación. Y saben que en Colombia no se puede, hay mucho poder político influenciado, donde saben que si la gente se prepara, pues va a ser un enemigo. Ahí sí no me da miedo decirlo, quien lo escuche, donde lo escuche, por eso siempre trabajo en educación, para que generemos un pensamiento de toma de decisiones, pero algo muy importante. Por eso tiene que estar su corazón o su mente sana, para no obrar con rabia, o matar, o hacer lo que hicieron ahorita, por ejemplo, quemando los CAI. No, esa no es una decisión. Si estamos en otro siglo, en otra época, no se autodestruyan de esa manera, sino al contrario, que la educación nos sirva para generar un pensamiento de toma de decisiones. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace Centroamérica o un Estados Unidos? He tenido conocimiento que si un artículo sale malo, lo devuelven y se lo dan. No, aquí todo sale malo, y la misma gente dice, no, pero ¿para qué? Eso compremos otro. No, aquí la ley no, aquí, en cambio hay países que la voz del pueblo sí es escuchada, que las empresas están para servirle a los humanos, a la gente, a los seres, mientras que en Colombia sí hay mucha desigualdad, y por eso esa desigualdad es la que genera las violencias que está generando. Entonces continuamos con lo del libro. Si quiere decir algo más, padre, para... Está bien, listo. Entonces, ya con esa observación de que no vamos a generar un pensamiento de otro, sino cada uno, ese pensamiento va a ser individual, entonces empezamos. Cuando yo tenía 6 años vi un libro sobre la selva virgen, historias vividas, una grandiosa estampa. Representaba una serpiente boa comiéndose a una fiera. He aquí la copia de mi dibujo. Se supone, para los que nos están escuchando y no logran ver y no tienen el libro a la mano, pues muestran preciso una serpiente comiéndose a ese... Ay, espere. A una serpiente comiéndose a su presa. A un ratoncito. A su presa, porque puede ser cualquier cosa, pero ya va a ver, acaba de decir el padre algo, por eso dije su presa, porque en el dibujo siguiente no es eso. Entonces, el padre acaba de decir, oyentes, un ratoncito. Entonces, miremos los sinónimos de presa y ratoncito, porque luego así va a ser la lectura. En el libro se afirmaba, dice Antón, la serpiente boa, porque está entre comillas, dice, la serpiente boa se traga su presa entera sin masticarla. Luego, como no puede moverse, duerme durante 6 meses que dura la digestión. Eso fue lo que él leyó en su libro y nos lo comenta. Luego plantea lo que él reflexionó y dice, reflexioné mucho en ese momento sobre la aventura de la jungla y logré trazar con lápices de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era de esta manera. Entonces, para quienes han leído El Principito ya tienen idea que pues muestran un sombrero. Luego dice, enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo le daba miedo. Y un adulto le responde, porque está un guión, y pregunta, ¿por qué habría de asustarme un sombrero? Me respondieron. ¿Quiénes? Pues los adultos. Luego comenta él, mi dibujo no era un sombrero, representaba una serpiente boa que digiere un elefante. Entonces, dibujé el interior de la serpiente boa para que las personas mayores pudieran comprender. Los mayores siempre tienen necesidad de explicaciones. Y muestran el dibujo número 2. Pues ahí es lo interesante, que como él decía que los adultos no le entendían, le tocó pintar no la presa o el ratoncito, sino que el sombrero simulaba un elefante. Y ahí pinta la serpiente y al elefante dentro de la serpiente. Luego
Acabamos de decir una de las frases, queridos oyentes, para que estén atentos de marcar en su texto si lo tienen. Pero hay un libro, es que ahí es donde yo les comparto igual el enlace a los padres para que lo puedan mencionar, pero ustedes ingresan a la página de Mr. Google y colocan El Principito y hay uno que dice bibliotecadigital.ilc.edu y esa es el enlace que los va a llevar a ver el texto. Entonces continuamos. Nos dice el libro, espere que me fui para otro lado. En ese orden de ideas, entonces nos muestra el sombrero, pero ya con una persona ya. Y nos dice en el párrafo anterior que los mayores siempre tienen necesidad de explicaciones. Aquí ya hay un llamado a los adultos. Segundo, dice, las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, fueran abiertas o cerradas, porque como no entendían lo que él había dibujado, y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad, escuchen oyentes y padres y allá los del seminario si luego pueden oír esta grabación, dice, a la edad de 6 años abandoné una magnífica carrera de pintor. Les comento que además hago orientación vocacional y profesional para quienes estén interesados de Bogotá, Colombia, Soacha Intermedias, porque de Colorado me tocaría ir allá y el idioma inglés no lo manejo, casi me tocaría ir con intérprete. Pero si es para hispanos, encantada de poderles ayudar. Yo aplico una batería de orientación vocacional y profesional con ese fin, para poder identificar la profesión, porque los adultos desde que empezaron a estudiar, como no había la posibilidad de estudiar lo que ellos querían, sino lo que les tocaba, porque era de necesidades, entonces no tienen el privilegio de estar haciendo lo que a uno le gusta. Yo me siento orgullosa de hacer mi profesión, lo empecé ya un poquito cucha, como dicen en Colombia, un término que hace referencia a ya mayor de edad. Yo lo empecé a los 32 años y inicié y no he dejado. Hice el pregrado en 1000 cursos, seminarios, de todo para estar actualizada y tener la convicción de que no estoy equivocada en lo que les estoy comentando. Y además estoy a punto de graduarme de la maestría porque cuando mi papi falleció no la pude terminar, pero afortunada la universidad hizo una amnistía y me permite entregar el trabajo de grado. Entonces, ya dentro de poquito tendré mi título de magíster en desarrollo educativo y social, y continúo diciendo que la educación y el trabajo debe ser de acuerdo a los perfiles de las personas para que se sientan a gusto de lo que hacen y no estén quejándose, porque somos a veces un país, Latinoamérica más Colombia, se queja de todo, de todo, de todo. De pronto alguno de ustedes ha escuchado hablar de Barranquilla, y hay un personaje de allí que me llama mucho la atención, del que habla sobre que el país Colombia es una oportunidad, pero que nosotros, por estarnos quejando tanto, perdemos esas oportunidades. Entonces, si nosotros nos ubicamos a los 6 años, psicoanálisis dijimos, ¿quiénes de ustedes realmente están haciendo lo que les gusta? Y no más bien lo que en esa época decían, haga una carrera para que le dé plata, haga una carrera para que salga adelante. ¡Uy, el padre lo tiene en la mano! ¡Qué rico! Yo también tengo ese libro en persona. Felicitaciones, padre. Muy bien, ojalá todos lo puedan adquirir en el momento que lo compren. Si lo tienen digital, colóquenle en la fecha, porque usted no volverá a ser igual, como dice aquí en un programa radial también. Después de que usted lee un libro, no volverá a ser el mismo.
Entonces, sí. Yo aprovecho este pedacito que me da la doctora Yaquis para aconsejar, solicitar de todo corazón a todo el mundo entero en esta Navidad, que hay poco dinero por la economía, por el virus y demás, la pandemia, a que regalemos un libro a nuestros hijos, dependiendo la edad, el Principito u otro, como sea, pero el mejor regalo para el ser humano hoy día es regalar un buen libro. Un buen libro ayuda muchísimo y la doctora acaba de decir una frase maravillosa, verídica, sincera, es verdad. Cuando usted haya leído algo, obra diferente, piensa diferente, actúa diferente en beneficio propio y de los demás. Sí, gracias, padre. Ay, ahora se me fue para acá. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, si no tiene cómo regalar un libro, porque algunos nos quedamos con más de un trabajo o algunos no lo tienen, las bibliotecas, como dijo el padre Pablo, la ventaja ahora de la tecnología que nos permite esta oportunidad de escucha o de vernos cuando hay webinares, entonces busque un enlace y lo puede descargar y se lo comparte a través del WhatsApp o del Face o del correo, como quieran, pero no dejen de leer. Es la única manera de usted sentirse realizado y continuamos para poder comprender. Entonces, dichosos aquellos que nos podemos dar el lujo de saber que estamos haciendo lo que nos gusta. Y quienes no se lamenten, no digan si yo hubiera, porque cada vez que usted dice yo hubiera, pierde la posibilidad de hacer algo nuevo. Entonces, valore lo que ya tiene, pero construya a partir de la semana pasada que empezamos con el ser y el hacer, a construir su nuevo caminar. Entonces, continuamos con el libro y dice, las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas fueran abiertas o cerradas y poner mis intereses en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de 6 años, abandoné mi magnífica carrera de pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso de mis 2 dibujos, 1 y 2. Entonces, no se desilusione, querido oyente, sino adelante. Más bien empiece a construir ese nuevo pensamiento. Las personas mayores son incapaces de comprender algo por sí solas y es muy fastidioso para los niños darles explicaciones una y otra vez. Y aquí es la invitación a los adultos que quieren a toda hora estar preguntándolo o sabiendo lo que hacen los niños y cambiándole lo que ellos hacen. Entre jugar con ellos, de pronto es una manera de mostrarnos las capacidades intelectuales además que tienen. Así tuve que elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. He volado un poco por todo el mundo y en efecto, la geografía me ha servido mucho. El primer vistazo pude distinguir perfectamente China de Arizona. Esto es muy útil, sobre todo si se pierde uno en la noche. Hago otro pare acá porque, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros conocemos de nombres los sitios? Por ejemplo, ¿quién de allá de California, Ontario, ha venido a Colombia? Entonces tienen solo un imaginario de cómo es Colombia. Pero quien ha venido puede jugar con las imágenes de nuestro país. ¿Quiénes de Colombia o de Suachita han estado en California? Entonces sí ves que habría que mirar. Y la geografía es súper clave, porque cuando yo era niña, me acuerdo que nos hacían hacer el mapa de Colombia. Y a mí nunca me quedó bien. Entonces ya después adulta pensaba y dije, pues si no conocía mi país, ¿cómo lo iba a hacer? Y a veces la mente fotográfica graba ese mapa que los profes siempre colocan en las paredes para decirnos qué es Colombia y dónde están los departamentos. Pero no nos llevan, menos mal que ya el Face nos muestra esos departamentos a través del mapa. El mapa Google, ese me fue el nombre, que uno acerca a través del mapa. Ese, gracias, padre. Google Map. Ese usted ya empieza a mostrar y yo ya tengo idea de qué era o dónde quedan. Por ejemplo, cuando yo entré en 8º grado, ¿por qué me fascina Europa y otros países? Porque tuve el privilegio también de un profe
que él, a través de los libros de historia, nos ubicaba dónde quedaba Grecia, dónde quedaban ciertos países y demás para poder contextualizar lo que nosotros hacemos. Entonces, ahí es donde, por favor, intentemos entender que si nosotros a veces odiamos sectores o sitios, no es porque los odiemos, es porque no hemos tenido la oportunidad de conocer. Por ejemplo, Colombia ha sido tachado de peligroso, que no vayan allá porque secuestran. Pues sí secuestran, pero uno en 1000. Pero nuestro país es muy hermoso. Quien nos estén escuchando, bienvenidos a este hermoso país. Y su achita también a comer almojábanas y garullas, el padre Tito sabe. Bueno, entonces dice, así tuve que elegir otro oficio. No, ya lo habíamos hablado de ese. Dice, a lo largo de mi vida he tenido multitud de contactos con multitud de gente seria. Viví mucho con personas mayores y las he conocido muy de cerca, pero ahora no he mejorado mis opiniones sobre ellas. ¿Cuáles fueron las opiniones? De qué aburridos somos los adultos. Los niños siempre dicen así, uy, otra vez, ya viene a decirnos qué hacer. Cuando me he encontrado con alguien que parecía lúcido, y ahí es donde vienen los conceptos, ¿sí ve? De si está uno loco, como dijeron que vayamos al psicólogo, no porque no estoy loco, no es que uno no va al psicólogo porque está loco, es porque necesita comentar algo que le está agobiando y no sabe cómo hacer o qué medidas tomar. Entonces no dejen de consultar en la medida que su presupuesto se lo permita o su EPS le dé la cita, porque para colmo no nos valoran, que hace poquito hicimos el Día de la Salud Mental, pero se pide una cita al psicólogo acá y la dan para 3-4 meses, y la siguiente para 4 meses. Cuando llegue el paciente ya se le ha olvidado cuál es el tema que tenía que hablar con el psicólogo. Bueno, entonces, cuando me he encontrado con alguien que parecía lúcido, he ensayado la experiencia de mostrar mi dibujo número 1, que he conservado por siempre. Quería saber si era verdaderamente un ser comprensivo, pero siempre contestaba, es un sombrero. Me abstenía entonces de hablarles de la serpiente boa, de la selva virgen y de las estrellas. Poniéndome a su altura, les hablaba de su mundo, el bridge, el golf, la política, de corbatas, lo que a los adultos les gusta hablar para decir que son grandes o serios. Y la persona mayor quedaba contentísima de conocer a un hombre tan razonable. Si estamos mirando, estaba hablando un niño de 6 años. Entonces, mire el afán que tenemos de poner a los niños grandes. Dejemos que vivan su infancia. ¿Cuál es su infancia? Pues lean sobre la primera infancia. Dime, padre. Doctora, muy puntual su parte donde nosotros queremos que los niños sean grandes antes de gozar su infancia. Hay muchos niños que llegan a la edad de 10, 15, 8, 20 años y aún todavía no son adultos. Me preocupa muchísimo que a veces, o este año ocurrió, en 8º grado, una profesora solicitó, un profesor o profesora solicitó a niños de 8 años que leyeran 100 años de soledad, cuando realmente este libro no es para esta edad. No es. Nosotros nos pusimos a leer, mi esposa y yo, este libro, y este libro es para personas adultas, porque su profundidad en el texto, en el subtexto y demás no es para este tipo de edad. Queremos que los niños ya a los 8 años, 10 años ya actúen, piensen como si fueran adultos. ¡Qué error! ¡Qué error! Por eso mi consejo, siempre que regalemos un libro sea acorde a la edad. Y dejemos que los niños sean niños, juguemos con ellos, ese yo interno, como la autora dice, aflorémoslo, y siempre no dejemos de nosotros actuar a veces como niños.
Ay, qué bueno. Esa es la idea de este libro, de empezar a reconocer esos valores que tenemos internos allá muy dentro de cada uno de nosotros y que por las culturas que nos han cohibido esa capacidad de ser. Pero ese libro de 100 años de soledad, yo le pondría, si ese es para más secundaria, pero haciéndolo como estamos haciendo la lectura con este padre. O sea, que la profe vaya leyendo, vaya contextualizando al niño para poder el niño lograr comprender eso complejo que está ahí. Porque si no lee, pues el leer es un poquito complejo. Yo estoy ahorita asesorando en la escuela, en la universidad donde estoy, es de primer semestre y me corresponde expresión oral y escrita, una asignatura. Y yo les hacemos así el ejercicio de leer y algunos se quedan callados y son edades entre 17 a 40 años, padre, y no dan respuesta de la lectura. Entonces, si hacemos un análisis, volvemos otra vez al principio, que los docentes, con todo el respeto de sus profesiones y demás, no demos por hecho que los niños deben saber ya lo que yo les voy a ayudar a socializar, sino que ellos necesitan aprestamiento, por eso se llama aprestamiento, es que con el tiempo, en los ejercicios de leer, pero que no basta leer, sino también simular. Yo, por ejemplo, este libro lo he puesto en Talento Humano, que son ya tecnólogos del SENA, y vieran las escenas tan interesantes que hacen los estudiantes, porque es déjelos que desarrollen sus habilidades creativas e innovadoras, y es a través de llevar a la práctica, es lo que me gusta ahorita. De pronto hago un paréntesis a los oyentes de Ontario, California, y Cristo Rey Radio TV, es que hubo aquí en Bogotá el Foro Nacional de Educación 2020, y vuelve a jugarse el concepto de qué hacer para mejorar la educación. Con todo el respeto de los ponentes, de la secretaría, de todo, me parece estar hace 20 años en Soacha promoviendo lo que dijeron hoy en el foro. Entonces yo decía, parece de verdad que no estamos avanzando en procesos de calidad de la educación, sino cada uno está copiando y pegando modelos, y no podemos copiar y pegar modelos. Somos una cultura diferente y por eso los PI son claves. Proyecto Educativo Institucional, como lo llamamos aquí en nuestro país. Entonces, continuamos para dejarles ahí para la próxima cómo es. Claro, intervenir, no interrumpir, sino intervenir, padre. ¡Ay, qué rico! Ya tengo profes, amigos y demás. Total, no los disfrutamos. ¡Uy, vea, qué rico! Cuando vaya por allá, porque tengo una invitación de un amigo a tomar disque vino de las uvas que tiene en su patio. Total. A ese príncipe y esa princesa que no podemos dejar de lado.
Sí, sí. Qué rico. Pero de pronto hay para dejar que el padre cierre y aprovecho mil gracias a quienes se han conectado, a quienes están hoy segundo día de nuestra sesión. Yo estoy también aquí haciendo una, un seguimiento como el principito, día número 1, día número 2. Entonces, no se dejen de conectar, inviten a los otros. Este es un encuentro con su psicólogo, con su ahí sí, con la persona que les puede aportar un poquito de luz, como decía Platón en un momento en la caverna, para que no se sienta triste en estos momentos de adversidad, pero que se logre encontrar dentro de la palabra y dentro de las acciones. Entonces, invitados, recuerden que mi nombre es Jacqueline Prieto Ortiz, usted entra a Mr. Google y marca sujeto psicológico y ahí encuentra el tema de la primera sesión. Para el día de hoy, que es el primer capítulo que se está invitando a leer, es del Principito en la biblioteca digital ahí en Mr. Google, que es donde no está flageado ni cortado ni nada. Usted ingresa y ahí encuentra bibliotecadigital.ilc.edu.mx, porque es de México esa biblioteca. Entonces ahí puede encontrar. ¿Para qué? Para la próxima sesión, que va a ser el capítulo número 2, usted venga armado de conocimiento y preguntas y entre en el juego que estamos intentando entrar de conocer ese ser y cómo podemos aportar en nuestro medio a través del hacer. Mi suachita. Sí. Gracias. Pues padre Duque y doctora Jackie Prieto Ortiz desde Bogotá, Colombia, y a todo el mundo, darle las gracias por todas las personas, a todas las personas que han tenido la oportunidad de compartir con nosotros este maravilloso tiempo, como esta reflexión, como el programa lo dice, reflexiones sobre el ser y el hacer. ¿Qué puede ser mi ser para yo llegar a ser
lo que realmente no he querido o no he podido hacer. ¡Qué bueno! Importantísima reflexión, doctora, y queridos radioescuchas, sigamos escuchando la radio Cristo Rey Radio TV, Ontario, California. Todo el día tenemos muy buenos programas para que entren a ser partícipes, a opinar, a decir lo que realmente no les gusta hacer. La doctora ha dado un punto importantísimo, un punto clave. Si yo no estoy contento con lo que yo hoy soy, poder llegar a empezar de nuevo otro tema sobre el ser y sobre el hacer. Hoy empieza una tarde de no entiendo el mensaje que me acaba de llegar desde Bogotá. Empieza tarde la radio. Hoy empieza la tarde de radio muy especial. Entonces, invitamos a todos, mis queridos radioescuchas, a que nos tengan una gotita de paciencia. Hoy empezamos un poquito tarde la radio, pero maravilloso programa, doctora, por su valioso tiempo, desinteresado, sabiendo que somos una iglesia católica antigua, no romana, y que estamos iniciando una radio prácticamente con las uñas y con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos los radioescuchas. Muy amables, muchísimas bendiciones y muy amables de verdad, corazón, doctora Yaquis, por su valioso tiempo. Una vez más, Padre Pablo, Dios los bendiga y que sigan sintonizando la radio. Muy amable, muchísimas gracias. Con gusto, que tengan excelente fin de semana. Ay, no, ya se acaba la semana hoy. Excelente semana. Sí. Me hace acordar a Facundo Cabral, padre, otra vez para cerrar ahí, cuando decía que el que trabaja en lo que no le gusta es un desocupado más, pero él me llamó mucho la atención ahora que el padre Pablo lo menciona. Dice que cuando se encontró con la madre Teresa de Calcuta, dice que le dijo, cierto que usted es Jesús, parece que nos han enviado a esos iluminados. Entonces, siento que el universo se confabula para encontrarnos nuevamente a confirmar que sí hay un mundo mejor, pero que depende de cada uno de nosotros hacerlo cada vez mejor. Encantada. Gracias, felicidades.